¿Alguna vez te has preguntado por qué la música nos genera emociones? ¿Por qué despierta emociones en nosotros? ¿Por qué produce este tipo de sensación dependiendo la música que escuches? Por ejemplo, si escuchas la banda sonora de una película de terror, ¿crees que esa misma película produciría o causaría miedo en ti si omitimos la banda sonora? ¿O por el contrario, crees que al escuchar únicamente la banda sonora sea capaz de generarte miedo? ¿Y por qué genera sensaciones? ¿Por qué despierta emociones dentro de nosotros? La música es capaz de generarte alegría, tristeza, nostalgia, miedo, suspenso, terror y hasta pánico. Es capaz de llegar a generarte un terror insoportable, un terror del que nunca vas a poder explicarte. Es por eso que me doy a la tarea de platicar contigo sobre historia y definición de armonía. Yo soy Carlos Ibarra y esto es The Black Rhythm Sound. Hoy en día, todo el mundo sabe lo que es música, ¿cierto? Sin embargo, no es tan fácil comprender en qué consiste o por qué se produce. El sonido que percibimos a través del oído se produce a causa de determinados procesos físicos que, a pesar de ser variados y diferentes entre ellos, se rigen por un mismo modelo, un modelo matemático. Así, cuando hablamos de distintos sonidos, una de las características más importantes de las que podemos hablar es de su frecuencia. Frecuencia que utiliza una unidad de medición llamada Hertz, que es también la que determina la altura del sonido que escuchamos en un momento determinado. Cuanto más alta es la frecuencia de un sonido, más alto será el sonido o la nota que resulta del mismo, es decir, más aguda. Sin embargo, cuando hablamos de música, no solemos referirnos a una nota en concreto, sino a un conjunto de notas que, relacionadas entre sí, crean lo que determinamos o lo que denominamos melodía o canción. Lo que nos importa a la hora de definir la melodía es la relación que tiene cada una de las notas con las otras, o lo que es lo mismo, las relaciones de frecuencia entre notas, y a esto podemos llamarlo intervalos. En definitiva, podemos decir que la música es un conjunto de sonidos que se emiten organizadamente de manera que resultan agradables al oído. Dentro de esta organización podemos distinguir tres elementos principales: melodía, armonía y el ritmo. La melodía consiste en la organización que se le da a un sonido tras otro, con una altura y duración específica que se interpretan continuamente en un tiempo determinado. Es el conjunto de notas que conforman una pieza musical. Por otro lado, la armonía es una combinación de notas producidas simultáneamente, es decir, una después de la otra, y vendría a ser la contraposición de la melodía. Por último, pero no menos importante, tenemos el ritmo, que es la distribución de diferentes sonidos o notas en el tiempo, formando una pieza musical. Es mi trabajo profundizar en el tema de la armonía musical, haciendo primero una pequeña introducción histórica sobre la armonía, para explicar después en qué consiste, por qué y cuándo la usamos, explicando matemáticamente el por qué
de que se produzca esta armonía en nuestros oídos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nuevamente, yo soy Carlos Ibarra y esto fue The Black Rhythm Sound. En el siguiente episodio nos meteremos de lleno en la historia de la armonía, los orígenes de la armonía en la Edad Media, la armonía en el Renacimiento, el siglo donde se debilitaron, o más bien se debilitó el sistema modal, los nuevos usos de la disonancia, la música en la Edad Barroco, teorías diversas de acordes, por supuesto, la música en el siglo XVIII, la música en el siglo XIX, en el siglo XX, los conceptos vanguardistas de la armonía y mucho más. Así es que no te lo puedes perder. Hasta la próxima. Adiós.